Cuando luchas traen al alma desilusión y la prueba quiebra nuestro corazón. Hay remedio si tú quieres aceptar. Cristo es la medicina del hogar. Cristo es la medicina del hogar. Solo Él puede sanar tu enfermedad. Cristo es la medicina del hogar. Si tú quieres, Él te puede sanar. No hay problema que Él no pueda resolver. Ven, te extiende su mano de poder. Tus afanes, su dolor puede calmar. Cristo es la medicina del hogar. Cristo es la medicina del hogar. Solo Él puede sanar tu enfermedad. Cristo es la medicina del hogar. Si tú quieres, Él te puede sanar. Si tú quieres, Él te puede sanar. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que sean muy bendecidos en esta hora. He querido compartir y realizar este video con previo aviso, obviamente, de nuestro pastor y la autorización de él, para un tema que se ha estado en estos tiempos y a través de las noticias, ¿cierto? Que este evento que tenemos este 25 de octubre, un plebiscito en la cual todos los ciudadanos, ¿cierto?, nos compete a que tenemos que acercarnos, ¿cierto?, a realizar una votación. Es un tema que es necesario conversarlo, es necesario poder indagar más a fondo para que podamos, ¿cierto?, todos tener un mismo conocimiento y un pensar de acuerdo a lo que Dios nos ha ido enseñando a través del tiempo y a través de la palabra. Y yo quisiera, antes de avanzar, leer unos par de versículos de la palabra. En Proverbios, capítulo 29. Voy a leer algunos versículos, hermanos, me voy a saltar algunos, voy a leer el versículo 2, 12 y 14. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Voy a leer el 12 ahora. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y el 14 dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Que el Señor nos bendiga. Bien, mis hermanos, he sentido de parte del Señor realizar este video para que podamos compartir un momento y en la cual el Señor pueda, cierto, guiar nuestros pensamientos
y también todas las decisiones que nosotros podamos tomar sean bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Este 25 de octubre yo sé que muchos van a asistir, ¿cierto?, a cumplir como deber ciudadano, y sabemos que no es su obligación, pero hay muchos que van a ir, y es necesario que Dios, ¿cierto?, pueda guiar nuestros pensamientos y que podamos tomar la mejor decisión. Hoy en día se ha hablado mucho de la constitución política. Hay un sufragio, ¿cierto?, en la cual vamos a tener que votar, en la cual va a aparecer un apruebo y un rechazo. Y el objetivo principal es de poder hacer, ¿cierto?, lo que se quiere es hacer una nueva constitución política. Pero muchos desconocen qué es lo que es una constitución política. Muchos conocen su definición, cuál es su objetivo y para qué sirve. Yo quisiera leer algunas definiciones, no quiero ser extenso en esto, hermanos, solamente vamos a separar, ¿cierto?, lo que es la parte en lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, a qué va y nos lleva todo esto. ¿Qué es y para qué sirve la constitución política? El concepto universal de constitución la define como la ley fundamental del ordenamiento jurídico que se encarga de organizar al Estado y su forma de gobierno. También fija las atribuciones y los límites del ejercicio de los tres poderes públicos. Además, establece los deberes y garantía a cada persona. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. ¿Cuáles son los objetivos de la Constitución? Tenemos algunas como por ejemplo convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país. Incluye a todas las personas, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. Asegura también la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. Entonces, podríamos minimizar, ¿cierto?, o definir, o para algunos, ¿cierto?, tiene una definición más sencilla, que simplemente la Constitución, ¿cierto?, es la ley suprema, o como también se le puede dar una definición que es la columna vertebral, es una base de datos de leyes, o como también es un conjunto de normas y valores que rigen a una sociedad. Como introducción, ¿cierto?, he querido profundizar un poquito en la definición, ¿cierto?, para qué sirve y cuáles son los objetivos de la Constitución política. Nosotros, ¿cierto?, sabemos que nos regimos por una Constitución política como lo hacen muchos países, pero la Constitución actual que hoy día, ¿cierto?, estamos regidos bajo ella, también destaca mucho lo que es valores cristianos. Y aquí yo quiero poder ser claro, ¿cierto?, de que nosotros como cristianos también tenemos deberes y tenemos derechos. Y la Constitución hoy en día, la que está hoy día activa, también es favorable a nosotros como cristianos. La Constitución actual resguarda los valores cristianos, por ejemplo, los derechos del que está por nacer, la familia, que es el núcleo de la sociedad, el deber del Estado protegerla y fortalecerla, como también el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos. También la Constitución política a nosotros, ¿cierto?, nos favorece en la libertad religiosa de expresión y de conciencia, manifestación de todas las creencias, ejercicios libres de todos los cultos, confesiones religiosas pueden conservar y elegir cultos, quedan exentos de contribuciones. Eso es lo favorable de esta Constitución política en cuanto a que nosotros también hoy en día, ¿cierto?, podamos tener esta libertad de culto, que podamos, ¿cierto?, libremente usted puede ir todos los días de la semana, los domingos, se pueden fijar los horarios sin problema, podemos salir a la calle a predicar sin problema, porque la Constitución política, ¿cierto?, nos ampara. Pero en estos tiempos se han
hecho muchos proyectos de ley en cuanto a que quieren, ¿cierto?, cambiar la constitución política y quieren cambiar y hacer proyectos nuevos, y que también va muy en forma desfavorable hacia nosotros. Como por ejemplo quieren eliminar el resguardo a la libertad de expresión y libertad de culto. Quieren eliminar el artículo que nos protege. El tipo de normas abriría la puerta a una paulatina pero cada vez mayor limitación, control y restricción de los derechos a la manifestación libre de todos los cultos. Modificación a la ley de culto. 1. Busca cambiar la palabra libertad por autonomía, aunque relacionados, son conceptos completamente diferentes. 2. Busca establecer en las iglesias la obligatoriedad de incorporar principios como la igualdad entre los miembros y equidad de género. 3. Hace obligatorio que el trámite para obtener personalidad jurídica sea patrocinado por un abogado. 4. Establece obligatoriedad de realizar una declaración de patrimonio anual a todos los ministros, además la obligación de rendir cuenta a todos quienes tengan un cargo de directivos. O sea, va por el tema de los impuestos, hermano, a rendir cuenta, ¿cierto? Y esto lleva de que este tipo de normas nos limiten, nos controle y hagan también restricciones. No voy a hablar específicamente de las personas, pero sí también quieren modificar el reglamento de la Cámara de Diputados. Como decía, los que estuvieron, ¿cierto?, atentos en la predicación de nuestro pastor el domingo, también hizo por ahí, ¿cierto?, y recalcó de que también querían sacar a Dios, ya sea de todo, o sea, del colegio, por ejemplo, para suprimir la invocación de Dios en la apertura de sesiones de sala y comisiones. El objetivo de este cambio, mi hermano, es confirmar que el Estado de Chile es laico y por tanto que el Poder Legislativo deje de invocar su representación a una divinidad para abrir sus sesiones. Por ejemplo, cuando se abre una sesión se dice en el nombre de Dios, ¿cierto? Eso lo quieren eliminar. Reemplazarse en los artículos 94 y 255 del reglamento de la Cámara de Diputados la frase en el nombre de Dios y de la patria. Se abre la sesión. Por lo siguiente, quedaría, por ejemplo, en representación del pueblo de Chile, se abre la sesión. También solicitan eliminar del decreto, el decreto 924, que permite a los establecimientos educacionales las clases de religión evangélica. También hay un proyecto, ¿cierto?, que quieren eliminar las clases de religión evangélica. Yo, mis hermanos, quise hacer esta pequeña introducción en cuanto a la Constitución, ¿cierto?, y lo que es favorable a lo que está hoy en día y lo que en contra a lo que se viene. Pero aquí quiero detenerme un poquito, me quiero detener un poco porque hay actuales proyectos de ley en la cual son sumamente peligrosas, y aquí es donde entramos nosotros, ¿cierto?, a que Dios nos pueda dar el discernimiento y podamos, ¿cierto?, también no solamente poner estos oídos carnales, sino espirituales, para que podamos discernir, ¿cierto?, lo que se viene a futuro, porque no es bueno, no se ve nada de bueno. Y yo quisiera, por ejemplo, enfocarme en algunos puntos en los cuales quieren hacer proyectos de ley. Por ejemplo, aquí anoté 2, 4, 6, ¿ya?, que son bien puntuales. Como por ejemplo, número 1, educación sexual integral, que es ESI, ¿ya? La educación sexual integral también, mis hermanos, es muy peligrosa porque sostiene que los niños deben experimentar con su sexualidad, incluyendo su orientación sexual. Asimismo, deben cuestionar su identidad de género y explorarla para ejercer su derecho a elegir si desean ser hombres o mujeres, según su autopercepción. ¿Se da cuenta? Ese 1. 2. Matrimonio igualitario. Si hacemos un paralelo, ¿cierto?, a lo que son estas leyes terrenales y hacemos lo que son las leyes que dejó establecida nuestro Dios, ¿cierto? Yo quiero también
dirigirme, ¿cierto?, a textos bíblicos donde el Señor desde Génesis 19, usted lo puede escudriñar y leer y estudiar, o en Levítico 18:22, que Dios abomina, ¿cierto?, que el hombre se eche con hombre o mujer con mujer. También en el Nuevo Testamento, como por dar ejemplo, en Romanos 1:27, Primera de Corintios 6:9 y Primera de Timoteo 1:10. Es abominación ante Dios la homosexualidad. 3. Aborto libre hasta 14 semanas. Cuando se habla de las 14 semanas, ¿cierto? Calculamos son como 3 meses y medio de embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que es aborto libre, que desde los 3 meses y medio de embarazo la mujer puede abortar. Ahora sí, lo llevamos también a la parte de la palabra. En Proverbios 6, 16 y 17 dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas es las manos que derraman sangre inocente. Que Dios nos bendiga. No sé si usted va poniendo atención y puede tomar apunte, ¿cierto? Entonces tenemos la educación sexual integral, matrimonio igualitario, aborto libre hasta 14 semanas, y también quieren hacer, por ejemplo, la eutanasia. Para que no se vea así como que todo bíblico y alguien puede cuestionar esto, usted puede abrir un diccionario español y puede buscar qué es lo que es eutanasia. Yo lo tomé también de un diccionario. Su significado dice así: acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece de una enfermedad incurable para evitar que sufra. En Éxodo 20:13, según la palabra de Dios, y que todos la creemos, ¿cierto?, dice la palabra del Señor, y nos encontramos en ese versículo el 5.º mandamiento, que es: no matarás. También tenemos el otro punto, que es la reforma integral al sistema de adopción. Hay una parte débil que ellos ven, que en la reforma integral del sistema de adopción hay una parte que está débil y la quieren fortalecer. ¿Y cuál es esa? Es de que un hombre con un hombre, o sea, una pareja del mismo sexo, puedan adoptar niños. Un niño o una niña. ¿Ya? Esa es la reforma integral al sistema de adopción, que quieren fortalecer esa área, si se llegara a hacer una nueva constitución política. Y por último punto que anoté acá, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el acceso carnal consentido a menores del mismo sexo. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, una persona de 40, 50 años, ¿cierto?, quiere tener una relación sexual con una niña, una menor de edad, esto lo quieren despenalizar. Hoy en día en Chile eso está penalizado. ¿Y qué es lo que permite esto, cierto? Es abrir una ventana, ¿cierto?, a la pedofilia. Esto también lo quieren despenalizar. Si usted puso atención este domingo, mientras nuestro pastor predicaba, él al comienzo, ¿cierto?, dijo de que, y dio un ejemplo de que hace poco en Nueva York se aprobó una ley, que aprueba la ley de género X. ¿Qué significa esto? Que el papá, ¿cierto?, y la mamá, cuando van a ver a su guaguita o cuando la llevan al registro civil, ya no va a salir una F si es femenino o M de masculino, le van a poner una X. Entonces el niño después, ¿cierto?, de acuerdo a su orientación sexual, va a elegir, aunque sea hombre, si se siente mujer, va a ser mujer. Y como en Chile, ¿cierto?, parece que lo oído tratamos de copiar, lo más malo que lo bueno. Esto está fresquito, lo mandé hace poco al grupo de WhatsApp que tenemos acá en la iglesia. Este jueves 15 de octubre, en la Cámara de Diputados se discutirá y votará el proyecto de ley que obligará a enseñar desde párvulos que los niños son neutros, parecido a los de Nueva York, X, pero acá le pusieron neutros, y que no son ni hombres ni mujeres, ya que es una construcción sexual. Así le llaman ellos, que eso es una construcción sexual, de acuerdo a cómo el niño vaya creciendo y se vaya sintiendo, ¿cierto?, de acuerdo a su orientación sexual, ellos se llaman neutros. Y esto va recién ahora este jueves 15 a la Cámara de Diputados. Entonces no es algo menor, mi hermano, no es algo menor. Esto es muy grave.
Pero nosotros, cierto, como cristianos, no estamos para discutir, para hacer pleito, que yo estoy por el apruebo, que yo estoy por el rechazo. Nosotros debemos mantener el respeto. Cada uno de nosotros solamente en qué nos estamos basando nosotros, cuál es mi patrón como cristiano, es la palabra del Señor. Todo lo que es abominable, todo lo que está contra los principios cristianos, todo lo que está contra los mandamientos, contra los estatutos, con todas esas cosas que son abominables ante Dios, nosotros no podemos apoyar esto, hermano. Y hay que ser claro y directo, porque acá no estamos con cosas ocultas, estamos tratando de ser bien transparentes. Dios me ha estado molestando mucho, y yo sé que a muchos también, ¿cierto? A lo mejor han querido de poder hacer algo, conversar estos temas, que no es muy común en la iglesia porque muchas veces se malinterpreta, ¿cierto?, de que estamos hablando de política. Aquí no estamos hablando de un color político ni de nada, hermano. Aquí solamente estamos hablando de lo que se viene, para que la iglesia, ¿cierto?, que nosotros como atalaya, como hijos de Dios, y cuando vemos el peligro tenemos que anunciarlo. Entonces sabemos que hay que legislar, sí. De que hay problemas en la salud, lo sabemos. Pero sabe, hermano, que a lo mejor usted que está viendo el video puede decir siempre es porque somos cristianos, pero es así, hermano. Pero yo voy a dar otro ejemplo de una persona que dio una respuesta a una entrevista de una persona secular, que no es cristiana, pero él es un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Él es un experto en todo esto y dijo algo muy importante al final de la entrevista, que usted lo puede ver. Dijo: una nueva constitución no va a resolver los problemas sociales que tenemos hoy en día. Si usted lo puede escuchar, él es Sergio Verdugo, un experto. Tuvo una entrevista ahí en Radio Bio Bio. Y le preguntaron que qué pasaba si ganaba la prueba. Y él decía de que después de 2 años iban a venir lágrimas, desilusiones, porque esta nueva constitución, si se llegara a aprobar de cero, no vamos a ver resultados positivos en cuanto a la salud, no van a haber cambios en el trabajo, en la educación, en la AFP, etc. Que esa no es la solución. Lo que hay que hacer acá es legislar leyes para que podamos, ¿cierto?, el trabajador tener su buen salario, tener una buena salud. Pero el trasfondo de esto, hermano, es de que casi todo está cargado a la parte de los cristianos, de la iglesia. Nos quieren atar. Esa es la realidad. Entonces, nuestra función como iglesia en estos tiempos, ¿cuál es? El ayuno, la oración, predicar el evangelio, escudriñar la escritura. Hoy más que nunca, ¿cierto?, que estamos encerrados, hermano. Es bueno a veces ver noticias, pero hasta cierto punto podamos también dedicarle el tiempo al Señor en escudriñar la palabra, en poder orar, en ayunar, en que podamos orar especialmente por los niños, orar por nuestra libertad de culto, hermano. A lo mejor usted está como desesperado en su hogar, ya está aburrido, está estresado, ¿cierto? Lo único que quiere es que nos podamos congregar y que pase la pandemia. Pero capaz que si esto llega a suceder, hermano, va a ser muy lamentable. Pero sabemos que Dios, ¿cierto?, va por delante de todo esto. Y otros podrán pensar diferente, dirán, bueno, tiempos mejores no vienen, así que se tiene que cumplir la palabra, sí, pero eso no amerita que nosotros nos quedemos callados y de brazos cruzados. Que Dios nos guíe, hermano, en estos tiempos para que nosotros, yo y usted, podamos tener una buena decisión. ¿Quiere usted una nueva constitución? Cuando usted llegue a la mesa para sufragar, los vocales le entregarán 2 votos. No sé si se proyecta, ¿cierto?, acá. Ahí usted puede ver, ¿cierto?, de que voy a hacer como una pequeña charla, inducción, ¿cierto?, a cómo puede usted hacerlo, cómo va a hacer esto. Se va a encontrar, ¿cierto?, con estos vocales de mesa y le entregarán 2 votos. Y el primero, ¿cierto?, cuando usted lo abra saldrá ahí apruebo o rechazo. Y que Dios en ese momento, y si usted va en oración, sabe lo que tiene que hacer. Y después le van a entregar
otro voto donde va a salir convención mixta constitucional o convención constitucional, ¿ya? También como para información, el que quiera ir, porque tal vez muchos de ustedes dirán, no, yo ese día no voy. Pero es muy importante, hermano, que vaya. Es muy importante que usted vaya con su frente en alto en el nombre del Señor. Es muy importante que vaya. Si usted está decidido a ir, ese día se recomienda y lo han pedido así, que tiene que llevar una lapicera azul. Usted puede encontrar, ¿cierto?, una lapicera azul en cualquier negocio, en su casa, Bic. Y si no tiene, también allá a usted le van a pasar. Pero la idea de no, por el tema de la pandemia, ¿cierto?, de contagio, usted lleve su propio lápiz. Mascarilla obligatoria, distanciamiento social y también si usted puede llevar alcohol gel. Y si no tiene, también le van a pasar en aquel lugar donde le toca votar, donde usted se puede ingresar a la página de CERVEL y puede ver, ¿cierto?, en qué lugar le toca de votar. Y se va a encontrar con esto, ¿cierto? Y la convención mixta, mis hermanos, 50 y 50, ¿cierto? Actuales parlamentarios y el otro 50% nuevos constituyentes. Y lo que es la convención constitucional es el 100%. Bien, mis hermanos, es algo diferente. No es, vuelvo a reiterar, no es política. Nosotros no estamos en ningún grupo acá, solamente estamos pidiéndole que como iglesia, ¿cierto?, podamos orar al Señor, podamos pedirle su dirección, orar por los niños. Usted tiene hijos o nietos, y si no los tiene, orar por este país. Que el Señor nos bendiga, para que podamos predicar, para que podamos reunirnos, congregarnos en paz, hermano. Que el Señor nos bendiga. Yo antes de terminar quisiera leer unos versículos de una palabra que el Señor puso en mi corazón. Y si usted no quedó muy claro, le voy a invitar que hay un pequeño video donde también va a resumir lo que yo más o menos un poquito he hablado. Y pueda que haya otras cosas, ¿cierto?, que pueda aportar el video, como también después hay un video inmediatamente de unos pastores que también hacen un énfasis a todo esto. Y voy a leer unos versículos que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, en el nombre del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Palabra del Señor. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde. Si usted siente que ha sido de bendición este video, solamente le pido y le ruego la oración. Y si no le ha gustado, que el Señor le bendiga y que tengan un bendecido día. Dios le bendiga. Hola, te saludo muy afectuosamente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces los derechos que como cristianos tenemos en nuestra actual Constitución? Yo te informo, tenemos 4 importantes derechos garantizados en ella. El primero de ellos es la libertad de conciencia. El segundo es la libre manifestación de nuestras creencias. El tercer derecho garantizado es la libertad de culto. Y el cuarto, la exención del pago de impuestos a nuestros templos y sus dependencias. Analicemos cada uno de ellos. Primero, la libertad de conciencia. Gracias a esta libertad podemos elegir libremente ser cristianos, creer en Jesús y seguir su doctrina, sin temor a ser censurados, sancionados o perseguidos.
Gracias a este derecho, nuestros médicos cuentan con el derecho de objeción de conciencia. El segundo es la libertad para manifestar todas nuestras creencias. Gracias a este derecho podemos expresar privada y públicamente nuestra fe en Jesús y enseñar su palabra, ya sea de forma escrita, como por ejemplo a través de tratados, pancartas, libros, revistas, etc. O también por medios audiovisuales, como televisión, radio o internet y redes sociales. Gracias a esto, podemos transmitir nuestros cultos y predicar la palabra de Dios por Internet, llevando así el Evangelio de salvación a muchas almas. De la misma forma, podemos predicar libremente la palabra de Dios y evangelizar en lugares públicos, como en plazas y parques, en las poblaciones, villas o calles de nuestra ciudad. Y por supuesto, en todos los sectores rurales de nuestra patria. Podemos incluso predicar en las cárceles, donde muchas personas han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Podemos también visitar los hospitales a fin de darles a nuestros hermanos enfermos asistencia espiritual conforme a su fe. El tercer derecho garantizado es el ejercicio libre de todos nuestros cultos. Gracias a este derecho, ninguna ley puede prohibirnos realizar nuestros cultos los días y horas que estimemos necesario y prudente. Podemos llegar libremente a nuestros templos y realizar nuestros cultos de adoración al Señor, cantar himnos, orar y sobre todo, escuchar la siempre bendita palabra de Dios. Gracias a este derecho, ningún funcionario público, ningún particular, puede cerrar nuestros templos. Finalmente, nuestra Constitución política nos otorga un derecho de carácter tributario y económico, que es la exención del pago de impuestos a nuestros templos y sus dependencias, lo que nos ha permitido invertir nuestros recursos en la construcción, mantención y mejoramiento de nuestros lugares de reunión. Pero, ¿qué ocurre si alguien perturba o viola nuestros derechos? Nuestra actual Constitución política nos otorga las herramientas necesarias para defender y reclamar nuestros derechos de forma rápida y eficaz. Por ejemplo, el recurso de protección, que se interpone ante las Cortes de Apelaciones para que en un procedimiento muy breve ordene restablecer el derecho vulnerado. ¿Podría algún gobierno de turno o una ley quitarnos estos derechos? Es muy difícil, pues para modificar la Constitución se requiere un quórum de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, de manera que solo si fuere un acuerdo de carácter nacional podrían eventualmente eliminarse alguno de estos derechos. ¿Y una nueva Constitución puede dejar fuera estos derechos? Sí, por supuesto. Para que estos derechos que hemos adquirido y logrado paso a paso a través de muchos años puedan estar presentes en una nueva Constitución, se requerirá de un quórum de 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional Constituyente, que será la encargada de redactar la nueva Constitución, por lo que será muy difícil que nuestros derechos puedan quedar en una nueva Constitución de la manera que hoy sí están garantizados en ella. Otra cosa importante que quiero contarles es que nuestra actual Constitución protege la vida del que está por nacer y sobre todo protege a la familia y señala que ella es el núcleo central de la sociedad. Otorga el derecho preferente a los padres de educar a sus hijos a fin de evitar que sean víctimas de ideologías antivalóricas y anticristianas. De esta manera, y a modo de ejemplo, podemos elegir que a nuestros hijos se les hagan clases de religión evangélica en los colegios.
¿Cómo dejar de mencionar que ha sido al amparo de nuestra actual constitución política y gracias a los derechos y libertades que ella nos da como cristianos, que hemos avanzado de manera extraordinaria en el engrandecimiento del reino de Cristo en nuestro país, puesto que nuestra actual constitución nos ha otorgado la estabilidad legal para ello? ¿Qué debemos hacer entonces como cristianos en el próximo plebiscito? En primer lugar, pidamos al Señor su luz y su dirección, pues sabemos que el Señor responde a nuestras peticiones. Y luego, este 25 de octubre, no nos quedemos en nuestros hogares y vayamos a votar rechazo a una nueva constitución, a fin de que nuestros actuales derechos puedan seguir debidamente resguardados. Como cristianos, aprobamos todas las modificaciones necesarias para que Chile sea un país más justo y solidario. Aún estamos a tiempo de informar a nuestros hermanos en la fe. Debemos estar más unidos que nunca. Sin embargo, si piensas distinto, respetamos tu decisión y seguimos siendo hermanos, pues al pueblo de Cristo nada lo debe dividir. Lo único que nos mueve es el que podamos seguir predicando con la tranquilidad y estabilidad legal que hemos tenido hasta hoy, ya que nuestro mayor deseo es que Chile sea para Cristo. Por todo esto, este 25 de octubre, los cristianos diremos rechazo a una nueva constitución desde cero. Dios bendiga a Chile. El Cuerpo Pastoral Nacional de la Iglesia Jesús Te Llama de Chile, después de un tiempo de oración y reflexión, ha considerado necesario dar a conocer a nuestros hermanos de las distintas congregaciones nuestra postura oficial y unánime como pastores respecto al plebiscito del próximo 25 de octubre. La totalidad de los pastores de la Iglesia Jesús Te Llama en Chile, ante nuestro deber como chilenos de participar en el plebiscito que se realizará el próximo 25 de octubre y donde debemos votar si aprobamos o rechazamos una nueva constitución para Chile, queremos puntualizar lo siguiente. Al igual que prácticamente todas las iglesias evangélicas de Chile, compartimos y adherimos a la gran mayoría de las demandas sociales de la ciudadanía, como por ejemplo, mejoras en el sistema previsional, en el sistema de salud, mejoras en la educación, aumento en el ingreso mínimo mensual, mejoras en el sistema judicial, el término de los abusos y delitos de colusión. Sin embargo, para dar respuesta a estas problemáticas tan sentidas por el gran número de chilenos, creemos que no necesitamos de una nueva constitución, como se plantea por algunos sectores, sino más bien un mayor compromiso y voluntad política por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo. Cuando la Iglesia Evangélica habla de pobreza en Chile, no teoriza al respecto, ya que en su gran mayoría nació en la clase baja de la sociedad y desde allí ha hecho muchísimo a través de su accionar para suplir las necesidades de los más desposeídos y les ayuda constantemente a través de la conversión a Jesucristo a mejorar su calidad de vida. Es de público conocimiento que aquellos sectores más ideológicos que desean una nueva constitución quieran pasar de un Estado que ya es laico a un Estado laicicista y pretendan borrar todo tipo de influencia de nuestro trasfondo, el cual es mayoritariamente judío-cristiano, ignorando a Dios y suprimiendo todo aquello que se relaciona o con la religión o con una profesión de fe. Evidencia de ello han sido los proyectos presentados como la Ley Mordaza o las leyes que buscan modificar la Ley 19.638, llamada la Ley de Culto, o Ley de Entidades Religiosas, o la Ley de Libertad de Culto, y que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Además de diversos sectores que buscan quitar las clases de religión y restringir toda libertad religiosa en Chile. Así vemos este planteamiento de una nueva constitución como una amenaza para todas nuestras garantías, leyes, decretos y reglamentos que nos permiten desarrollar nuestra labor como iglesia evangélica.
tales como el decreto 55 de la ley 19.638, que nos ha permitido tener capellanía en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, el decreto supremo 703 del Ministerio de Justicia, que establece reglamento de asistencia religiosa a los recintos penitenciarios, el decreto 924, que ha permitido impartir clases de religión evangélica en establecimientos educacionales, y el decreto 94 de asistencia religiosa en los recintos hospitalarios, además de los derechos que las iglesias evangélicas tienen de adquirir y construir sus templos para el desarrollo de sus cultos. La Iglesia Cristiana Evangélica es por esencia un movimiento reformador pacífico y no un ente revolucionario violento, de modo que en aras de la necesaria justicia social, por motivos de conciencia, no podemos aliarnos ni avalar manifestaciones violentas que causen destrozos, daños a la propiedad privada, quema de escuelas, emprendimientos de pymes, supermercados, centros de salud y peor aún, quema de templos edificados para la gloria de Dios y el servicio de la ciudadanía. Consideramos que las generaciones anteriores, sean de uno u otro sector político, nos han legado conocimientos y experiencias que nos han beneficiado como nación, y por lo mismo no sería conveniente desechar todo lo que nos ha enriquecido como país. Al partir de una hoja en blanco, se da lugar a perder derechos y libertades que están expresadas en nuestra actual Constitución, tal como nuestra libertad para predicar el Evangelio, y en lo valórico el derecho a la vida antes de nacer, y la conformación de una familia tradicional y el derecho natural preferente de los padres a educar a sus hijos. Pensamos que lo mejor es seguir reformando y modificando la Constitución actual. Y en lo económico, reformar un modelo que necesita urgentemente un rostro de mayor justicia, equidad y misericordia. Por lo anteriormente expuesto, los pastores de la Iglesia Jesús Te Llama de Chile, en forma unánime manifestamos que el día 25 de octubre rechazaremos una nueva constitución desde cero. Con esto reiteramos que no nos adherimos a una posición política de derecha o de izquierda ni de gobierno, sino que velamos porque los valores del reino de Dios sean preservados. Llamamos a nuestros hermanos a participar de este plebiscito y en libertad de conciencia expresar su voluntad soberana a través de su voto. Sin embargo, al mismo tiempo les pedimos que oren, mediten y reflexionen en las conclusiones a que sus pastores en forma unánime han llegado. A aquellos hermanos que piensen diferente a este cuerpo pastoral, les reiteramos su plena libertad de disentir y también les expresamos nuestro afecto fraternal y cuidado pastoral, siempre disponible como parte del rebaño que el Señor nos ha encomendado. Por último, independientemente del resultado que este plebiscito pueda arrojar, queremos manifestar nuestro compromiso de orar y trabajar por la evangelización de nuestro país y porque hay una solución para los grandes problemas morales, económicos y sociales que nuestro país enfrenta. Rogamos al Señor que estos puedan ser resueltos en paz, respeto y democracia. Cuerpo Pastoral Nacional, Iglesia Jesús Te Llama de Chile, octubre 2020.